Los bosques de antes era muy bonito, hermoso. Que íbamos, había harta madera. La casa de antes era bien, era fácil la casa, porque había bicho. Había urina, hueso, hochi, tejones, puerco teitetus, puerco de tropa, se encontraba. Entonces de ese vivían la gente, se iban a cazar y mataban. Y así traían y con esa carne comían toda la familia. Y tú acá, tú sí dices, no guachicuaijo. Don Pedro es un indígena chiquitano que vive en una pequeña comunidad en las tierras bajas de Bolivia. Él y doña María, su mujer, recuerdan aquel tiempo no muy lejano en el que los innumerables sonidos del bosque se entremezclaban con las risas y palabras de los hombres construyendo una nueva casa. En los bosques subtropicales de las tierras bajas de Bolivia, los pueblos indígenas tienen como entorno natural el canto de los pájaros, el incesante zumbido de la innumerable variedad de mosquitos, el correr de los caudalosos ríos que por obra y gracia de la naturaleza se convierten en agonizantes cauces de agua durante el seco invierno. Para los pueblos indígenas, estos bosques son más que un simple escenario, son la base de su supervivencia física y espiritual. Según la religión de la mayoría de las culturas indígenas, la naturaleza alberga un sinnúmero de espíritus que cuidan de ella. Si una persona no le brinda el debido respeto, corre el riesgo de ser castigada por el dueño del monte. Los chiquitanos los llaman hichis, espíritus juguetones y pícaros, generosos y egoístas y rigurosamente justos. A veces la gente duerme en el monte y dicen que se escuchan ruido o grito y dicen que ese es el hitch. Nosotros decimos en nuestro idioma endécero, quiere decir ese, el negro, el dueño del bosque. En la cosmología de los chiquitanos, son numerosos los genios protectores que cuidan del entorno natural en el que habitan los indígenas, siendo cada uno dueño de una esfera propia. Los cerros, el agua, los animales, las piedras, las plantas. Cada ser vivo tiene su dueño y su misión es intervenir entre el hombre y la naturaleza, vigilando que los humanos la respeten. Pero los hichis son los más estrictos y temidos entre ellos por la severidad con la cual exigen del hombre un trato respetuoso con la naturaleza. Los indígenas constituyen la mayoría poblacional de Bolivia. Se estima que más del 70% de los 8 millones de bolivianos se consideran descendientes de los habitantes del subcontinente antes de la llegada de Colón. Ellos son también los que han marcado la diversidad cultural de este país.
En un territorio de aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados residen unos 50 grupos étnicos, cada uno con su propio idioma y su propia tradición cultural. Desde hace 500 años, los indígenas se ven obligados a compartir estas tierras con la población colonizadora. Es una convivencia desequilibrada en la cual los indígenas casi siempre han salido perdiendo. Han sido sometidos, explotados y despojados de sus tierras. Inicialmente, la colonización de las tierras de Bolivia se concentró en la zona andina, donde se encontraba la fuente de valiosos metales. Por este motivo, mucho tiempo, las vastas tierras bajas del país que se extienden al este de los Andes hasta la frontera con el Brasil, la Argentina y el Paraguay permanecieron desapercibidas. Eran vistas como una región de poco atractivo económico por los colonizadores. Sin embargo, en los últimos 150 años, la suerte de los indígenas del oriente boliviano ha cambiado. La goma, el petróleo y las maderas preciosas de los bosques húmedos han atraído a empresarios que amenazan la subsistencia de los nativos. No me recuerdo muy bien en qué año entraron ya las empresas a sacar madera. Y eso es lo que las empresas primeramente sacaban lo que es la madera, el morado, que decía que era una madera muy preciosa. Lo sacaban todo y no dejaban nada ni... Los chiquitanos son uno de los primeros pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia en entrar en contacto con los colonizadores españoles. Misioneros pertenecientes a la orden jesuita a partir del año 1691 fundan 10 reducciones para convertirlos al catolicismo. El proyecto religioso es un ejemplo de organización. Reagrupan a miles de indígenas en los nuevos pueblos misionales. Su centro físico y espiritual es la iglesia. En su sombra se ejerce una estricta disciplina laboral y religiosa que transforma profundamente la cultura nativa. Dado el éxito de las misiones y el desafío que presentan a los poderosos de la época, los jesuitas son expulsados de Sudamérica en 1767. Pero su legado persiste. Los chiquitanos siguen practicando hasta hoy en día el catolicismo combinándolo con sus propias creencias tradicionales. En el siglo XIX, los indígenas son absorbidos en un boom económico. La goma elástica que es extraída de un árbol tropical convierte el bosque amazónico de Brasil y Bolivia de un día al otro en un parque industrial. Muchos de los trabajadores reclutados a la fuerza en la explotación de la goma son chiquitanos. Después del descenso de la producción del caucho en los años 40, muchos chiquitanos regresaron a los bosques para huir de la servidumbre de los gomales y las estancias. Aquí en Lomerío fundaron pequeñas comunidades volviendo a una vida campesina independiente. Actualmente la población chiquitana de Lomerío es de 8.000 habitantes repartidos en 28 comunidades. San Antonio, San Lorenzo, Fátima, Coloradillo son algunas de ellas. Pequeñas poblaciones donde un árbol es el centro en torno al cual se distribuyen las diferentes construcciones. La tranquilidad de este lugar está llena de sonidos. El silbido del viento al rozar las verdes plantas de arroz. Las risas de los niños tejiendo el motacú.
este la de encima es dos. Ya. Buen tamaño de solo es uno. El monótono craquear de la piedra moliendo el maíz. El llanto de un niño. La algarabía de chicos y grandes. Cuando llega la flota, que una vez por semana trae familiares y noticias de la ciudad. Y el silencio del atardecer. Al principio del siglo, fue el caucho el que puso en grave peligro la supervivencia de esta cultura. Hoy es la madera. Después de sufrir muchas invasiones de las empresas madereras en la década del 60, 70, resulta en la década del 80 la zona de Lomerío realmente no contaba con ninguna organización, así como ahora lo es, ¿no? O sea, habían sindicatos, pero no funcionaban como hoy lo que es la central indígena de las comunidades, ¿no? Por lo tanto, es para frenar el aprovechamiento ilegal, irracional de los recursos naturales que habían bastante aquí en la zona, ¿no? Justamente esa ha sido la idea de alguna gente pionero de la organización, ¿no? Donde se han preguntado si no solamente los empresarios tienen derecho de beneficiarse de los recursos naturales. Esas fueron las primeras ideas, solo es por defender el territorio y aprovechar racionalmente los recursos naturales como dueño y originario de estas tierras. Los chiquitanos saben que los hichis ya no alcanzan para proteger los bosques contra intrusos irrespetuosos. La central indígena SICOL es hoy en día la institución clave a través de la cual los chiquitanos de Lomerío defienden sus intereses. Están orgullosos del logro que han obtenido a través de su presión institucionalizada. Son dueños de una concesión forestal para Lomerío otorgada por el Estado. Tienen el derecho exclusivo a cortar y comercializar la madera de sus bosques. Además, de esta forma, poseen un instrumento legal para impedir que otras empresas madereras invadan la zona.